¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos donde allá estéis, en distintos lugares del mundo, digo, por la difusión global de este encuentro desde la capital de España. Hoy estamos en encuentro virtual, estamos para hablar de secuelas del COVID-19, vamos a hablar de pasado, de presente y de futuro. Vamos a hablar de oportunidades con Mars RS y también con muchos invitados de muchas empresas que nos van a acompañar en nuestros encuentros virtuales hoy desde la Fundación Pons. Bien, pues vamos a comenzar estos debates que tenemos en la Fundación PON hoy para hablar de secuelas más destacadas en nuestras empresas y profesionales ante el COVID-19, recuperación y reacción. Muchas gracias a todas las personas y bienvenidos a estos encuentros que tienen un objetivo también de reflexión para todos los equipos de personas, de recursos humanos, y de otras divisiones también, de otros momentos que está viviendo la organización con mucha importancia desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de marketing, de comunicación. Vamos a afrontar, yo creo que contenidos claves, los que tenemos siempre en estos encuentros virtuales, hoy con agradecimiento a la Fundación PON, donde nos encontramos, y también a Mars Risk Solution, filial 100%, sépanlo, de Banca Mars y primera correduría de capital totalmente español. Cuenta, entre otros, con un equipo especialista, lo hemos comprobado en los previos de este encuentro, en la gestión de riesgos personales para las empresas. Mars RS ayuda a elegir y gestionar pues, seguros de vida, seguros de jubilación, seguros de salud, que mejor se adaptan a cada empresa y a todos los empleados, y aspectos en los que tenemos que pensar muy mucho en los próximos meses. Durante el debate vamos a afrontar las claves, amigos y amigas, de soluciones fundamentales para superar las secuelas post-COVID, en un momento en el que cada uno estará viviendo su momento COVID después de estos 18 meses. Nos dirigimos a todos, a todos los sectores, grandes, pequeños, organizaciones que nos están o nos pueden escuchar en directo ahora o bien en diferido, en el que de una forma o de otra se están reflejando nuevas formas de trabajar en las organizaciones, fruto de esas secuelas y de esa recuperación que estamos notando todos en todas las empresas. Todos estamos preocupados, y yo diría que ocupados también, en nuestro trabajo sobre el tiempo perdido, el retroceso, también las oportunidades y cómo avanza la recuperación de la economía. La preocupación de presente a futuro existe y la incertidumbre se mide ya en muchas organizaciones, incluso a nivel recursos humanos. Una incertidumbre que es patente en distintos sectores, en la sociedad, en la economía. Vamos a reflexionar sobre esto en positivo, si me permiten, con expertos. Además, nuestros oyentes y seguidores nos podrán seguir a través de las plataformas. Damos la bienvenida a todas las personas de LinkedIn, que a través de LinkedIn Live nos acompañan, a todos los que os habéis registrado y a todas las personas que a través del foro, de las organizaciones, de las empresas, de las redes sociales, que estamos en directo, por cierto, también esta hora hasta las 5 en las redes sociales, nos acompañáis. Vamos a hacer una pregunta que la pueden ir contestando ustedes si quieren también y participar en el chat que tenemos en este encuentro, que es ¿qué ha quedado y qué ha cambiado en nuestras empresas y en nuestro trabajo tras la pandemia? ¿Qué hemos aprendido? Repito la pregunta, ¿qué ha quedado y qué ha cambiado en nuestras empresas y en nuestro trabajo tras la pandemia? ¿Qué hemos aprendido? Serán distintos sectores, distintos momentos, distintas empresas, pero fundamentalmente todos hemos tenido un momento experiencial que es el que nos gustaría tratar con nuestros invitados que nos acompañan ya y que, si nos cogen un plano general, nos ven en el plató
que tenemos aquí en la Fundación Pons en este plato en directo. José Antonio Heredia es director de salud en Mars RS, expertos en salud, como digo, de vida, expertos en jubilación, también para empleados. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Mars por acompañarnos. María José Rodríguez es responsable de compensación y beneficios en Atos. Hablamos de una empresa líder en transformación digital, más de 6.000 empleados, que también ha tenido su momento COVID y su experiencia. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, María José. Álvaro Tello, director de Relaciones Laborales en Navantia, la conocen todos ustedes. Un carácter naval, lógicamente, pero también ubicada en distintos lugares de España. Con lo cual, el momento COVID también tiene un momento muy especial. Y por el carácter de la propia organización. Álvaro, ¿cómo estás como director de Relaciones Laborales? Bienvenido. Pues nada, encantado de saludaros y muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Y también saludo a la doctora Losada, Pilar Losada, responsable de Vigilancia de la Salud de IKEA Ibérica, que no necesita presentación porque la conocemos todos nosotros. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ponernos un poco en situación para empezar a responder, si queréis, desde Navantia, Atos y luego también desde IKEA y José Antonio, pues esta pregunta, y poco a poco iremos rompiendo también el ritmo de la tertulia para que cada uno que quiera decir cosas interesantes pues pueda aportar, y os animo también a pensar que hay personas, directivos de recursos humanos en vuestra misma situación, directores de relaciones laborales, directores de seguridad, y vuestro punto de vista seguro es interesante. Álvaro, ¿qué ha quedado y qué ha cambiado? Lo repito, en nuestras empresas y en nuestro trabajo tras la pandemia. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, pues una de las enseñanzas, en mi opinión, más importantes, es la pandemia nos ha reafirmado en una convicción que ya teníamos en el sentido de dos ventajas competitivas que consideramos clave en cualquier empresa, ¿no? Para afrontar los retos de la globalización y la digitalización que caracterizan en la economía actual, ¿no? Que son, pues esas dos ventajas competitivas son, sin duda, las nuevas tecnologías y las personas, ¿no? Nosotros ya desde Navantia, en el año 2018, empezamos, Francisco, pues pusimos en marcha un plan estratégico y precisamente uno de los ejes fundamentales del mismo son el plan de digitalización de la compañía hacia el astillero 4.0, y hemos puesto también en marcha un plan de adecuación de plantilla precisamente dirigido a incorporar a Navantia a nuevos perfiles profesionales con las nuevas competencias, especialmente competencias digitales que requiere el mercado, ¿no? Y también estamos trabajando especialmente, sobre todo yo desde mi área de relaciones laborales, acabamos de aprobar un convenio colectivo, pues también que incluye una serie de medidas orientadas, lógicamente, a introducir flexibilidad laboral en las empresas. Entre otras cosas, ya en el 2018 nos dimos el compromiso, pusimos el reto de afrontar un programa de teletrabajo antes de conocer que nos iba a impactar la pandemia, ¿no? Y bueno, la pandemia pues, ha sido sin duda pues, un acelerador, ¿no? De todo lo que ya intuíamos que podía ocurrir y que ahora nos deja bien claro que lo que tenemos que afrontar es, de manera imprescindible, es acelerar ese cambio cultural que permita a todos los miembros de la organización a aprender a trabajar por objetivos y lógicamente, pues bueno, aprovechar todas las oportunidades que en este sentido, para afrontar esta crisis, nos ha dado la tecnología, ¿no? Y esa capacidad de adaptación que hemos podido tener a la situación de la pandemia. Muchas gracias, María José. Sí, bueno, un poco en línea con lo que ha comentado Álvaro, nosotros apreciamos un montón la adaptabilidad que tuvimos y la rapidez que tuvimos también para afrontar esta nueva situación, la capacidad de reacción, ¿no? que tuvimos. Entonces, bueno, yo creo que lo que nosotros afrontamos la pandemia, pues siguiendo teniendo al cliente como foco de nuestros objetivos de negocio, a las personas en el centro y afrontar ese cambio que ha habido en la comunicación, ¿no? Hemos aprendido a comunicarnos de forma diferente.
Antes, en las reuniones que teníamos de forma virtual o utilizando herramientas de colaboración, nos daba hasta miedo poner la cámara. Ahora es algo que en pandemia hacíamos para poder ver cómo estaban el resto de personas de nuestros equipos, para no solamente sentirlo en la voz, sino también verlo en las expresiones, cómo estaban física y mentalmente. Y ahora ese gesto que teníamos lo hemos mantenido, y ahora siempre que empezamos las reuniones virtuales mantenemos la cámara abierta. Pero ahora sí que es cierto que esas reuniones son más cortas y vamos más a lo que es el objetivo de la reunión, pero las mantenemos de una forma más natural, más frecuente, pero más corta. Entonces, ese cambio, ¿no? Exactamente. Entonces, ese cambio lo mantenemos y creo que es importante. La flexibilidad para adaptarnos a las necesidades de las personas, y luego una parte primordial, y es en la parte de vigilancia de la salud, pues hemos creado una cultura de la salud que antes no teníamos, introduciendo tanto hábitos saludables como el cuidar de nuestros empleados a través de webinars, de talleres que antes se hacían, pero que ahora pues es una necesidad y son fundamentales. Hablando de cultura de la salud, doctora. Bueno, pues nosotros, después de este año y medio realmente intenso, nos hemos quedado con un valor que tenemos definido, como siempre, o sea, desde siempre dentro de la compañía, que es el togetherness, el estar juntos, el colaborar. Y este año ha sido el año en el que hemos desarrollado ese valor y hemos trabajado todos en este entorno tan cambiante, con unas veces iban cambiando legislaciones, iban abriendo, cerrando tiendas. Hemos tenido una situación bastante compleja y nos ha llevado a trabajar todos juntos, a ser muy ágiles en la toma de decisiones, porque al final teníamos que proteger a las personas, cuidarlas, pero además mantener un negocio. Y yo creo que este valor que tenemos tan arraigado en la compañía, este año se ha hecho superlativo. Y hemos aprendido que temas de digitalización, como mis compañeros de mesa están diciendo, que teníamos ahí como un poco estancados, pues hemos naturalizado las reuniones dentro de lo que es la parte de vigilancia de la salud pura y dura. Hemos aprendido a atender por vías telemáticas y nos damos cuenta de que muchas veces la presencialidad no es un impedimento o no es un requisito para poder hacer una atención y atender y cuidar a nuestros colaboradores de la mejor forma posible. Entonces, por una parte, el unidos, por otra parte, la digitalización. Yo creo que ese binomio y estamos todos de acuerdo. Casos de IKEA, de Navantia, de Atos. En tu caso, José Antonio, más, y con el expertise que tú tienes, que conoces muy bien el mundo de la salud. De la salud y de los clientes. Yo voy a ir directamente casi a qué hemos aprendido, ¿no? Tras estos 18 meses tan intensos, ¿no? En primer lugar, hemos aprendido que es necesario anticiparse a cualquier riesgo y, sobre todo, ofrecer soluciones rápidas, coherentes y consensuadas en cualquier ámbito. Yo recuerdo que cuando empezó todo el tema de la pandemia, a finales del mes de enero, tuve una llamada de una directora de recursos humanos que me decía: oye, José Antonio, necesito asesoramiento porque tengo un empleado que viene de vacaciones de Navidad y viene de China, concretamente de Wuhan. ¿Qué hago con el empleado? ¿Le incorporo al puesto de trabajo? ¿No le incorporo? ¿Le puedo llevar a un centro privado a que le hagan las pruebas? ¿Están cubiertas? ¿No están cubiertas? Si tiene COVID,
puedo hospitalizarle, no puedo hospitalizarle. Entonces, ese momento que fue tan importante nos hizo ver desde Marc RS que teníamos que anticiparnos a cualquier riesgo derivado del COVID, ofreciendo concretamente esas soluciones que sean rápidas, porque hemos tenido que dar soluciones muy rápidas, soluciones pues coherentes y sobre todo consensuadas con las aseguradoras. En segundo lugar, y también muy importante, la prioridad de la salud y la protección de la salud, tanto del punto de vista individual, de nosotros mismos, como de los propios colectivos, a través de las instituciones e incluso de las propias empresas. Acordaros cuando el Estado decidió proteger la salud de todos los españoles. Pues nosotros nos dimos cuenta que aquellos que tenían un seguro de salud individual o colectivo a través de la empresa tenía una ventaja, y es que tenía un doble mecanismo de protección. Y por último, lo más importante, creo que debemos aprender todas las organizaciones, es esa unión, ese cooperativismo entre todos, y llevado al lado de lo que es la salud, la colaboración entre la sanidad pública y privada en la pandemia ha sido relativamente buena. Y además de ser una colaboración buena, tenemos que ensalzar la labor de las aseguradoras privadas, de, pues por ejemplo, grupos hospitalarios que han estado en el momento más crudo de la pandemia y se pusieron a trabajar sin saber cómo y cuándo esos costes iban a ser satisfechos. Entonces, tres puntos importantes que creo que debemos tener en cuenta a nivel general como que hemos aprendido de esta pandemia. Colaboración público-privada que venimos hablando muchísimo tiempo desde el entorno de la salud y del mundo de las personas, pero otro aspecto dentro de las secuelas en positivo ha sido la gran revolución digital, ¿no? José, tú de eso sabes, mucho, todos sabemos, pero especialmente Atos. Y en este sentido, no sé si habéis visto pros, pero también contras. ¿Cuál es tu opinión? A ver, bueno, nosotros como empresa líder en transformación digital, ya estábamos inmersos en esa transformación con nuestros clientes, pero claro, no contemplábamos esta situación que aceleró la transformación, pero primero en nosotros mismos. O sea, nosotros, Atos, tuvimos que buscar soluciones digitales para poder, poder dar salida a los problemas que teníamos y luego poderlas implementar en nuestros clientes. Entonces, seguimos acompañando a nuestros clientes en esta transformación, sobre todo en herramientas colaborativas, en repositorios, en herramientas de comunicaciones virtuales. Y bueno, vuelvo otra vez a la comunicación, pero sí que es cierto que ha sido un cambio de mentalidad, un cambio cultural. Primero se tiene que dar ese cambio para que después nosotros pudiésemos implementar esas herramientas, ¿no? Y bueno, en nuestro caso fue complicado, pero bueno, ahí pudimos hacerlo. Y desde el punto de vista de recursos humanos, nosotros, bueno, quería comentar un caso que tuvimos en transformación digital, que además de querer hacerla en nuestros clientes, queremos que sea accesible. Y entonces, por eso tenemos un proyecto en Atos que lidera la parte de recursos humanos, que era incorporar al mercado laboral ordinario personas con capacidades diferentes y hacerlo en el sector de la ciberseguridad. Como sabéis, pues la ciberseguridad ha sido fundamental en esta pandemia, porque teníamos que la gente estaba acostumbrada o se acostumbró durante este tiempo a poder trabajar en cualquier punto, desde cualquier lugar, en cualquier momento, y que ese trabajo tenía que salir
en un entorno seguro, con unos requisitos y sin incidencias. Entonces, nosotros apostamos durante este tiempo por la ciberseguridad y por centrarnos en la ciberseguridad, o sea, en dar entornos seguros a nuestros clientes. Y por ello quisimos que este plan de integración de personas con capacidades diferentes lo hiciesen en el sector de la ciberseguridad. Y para ello contamos con la Fundación Good Job y con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, entre otros. Y este programa que desarrollamos, que se llama Programa Include, pues lo que hizo fue incorporar a 10 personas que se le dio un sistema una formación en ciberseguridad durante 3 meses. Después, durante 10 meses, se incorporaron a Atos. Desde ahí pudieron trabajar, pero a través de un centro especial de empleo, y finalmente los contratamos de manera directa a esas 10 personas. El reto añadido es que esas personas pues empezaron esa formación con el inicio del estado de alarma. Por tanto, fue una formación y una incorporación 100% digital. Y bueno, estamos muy orgullosos de ese proyecto y de hecho lo estamos, ahora va a tener una segunda edición y con otro tipo de tecnologías, no solamente con ciberseguridad, también ahora lo vamos a implantar en un entorno SAP. Y, Sí, adelante. perdona, Adelante. ya Sí. porque hasta ahora todo lo que conté fueron pros. Y es verdad, faltaba algún contra. Falta un contra, ¿vale? Y el contra, bueno, para mí es la función de relación. Es una de las funciones vitales de los seres humanos, en la que a través de la función de relación notamos las experiencias a través de los sentidos, y últimamente solamente utilizamos la vista y el oído, y nos estamos olvidando de un sentido que es muy importante, por el cual tenemos unas sensaciones al tocar, al abrazar. Y bueno, yo creo que lo que tenemos que encontrar ahora es un balance entre la presencialidad y la virtualidad para no olvidarnos de ser humanos. Tiene mucha razón, María José. Nosotros vivimos un momento también a la hora de en nuestro espacio de radio todas las semanas. Se vieron 2 personas que se conocían de hace tiempo y que no se veían, y se dieron un ganabazo que sonó y todo, ¿eh? Es decir, que yo creo que esto es un momento también muy interesante que estamos recuperando, ¿eh? Con estos espacios en directo, con personas que están con nosotros. Los eventos también se están moviendo. Pero echando una mirada atrás, y hablo de recuperación ahora, para que opinemos todos los que queráis, hablando de recuperación, cuando ocurren estas cosas siempre tenemos la sensación de ¿y si hubiéramos hecho esto? ¿Y si hubiéramos planteado tal planteamiento de crisis? Hay momentos que no teníamos nada y que la improvisación, bueno, sí hicimos teletrabajo, pero no sé si eso se llamaba teletrabajo o era espacios que teníamos de comunicación virtual, que es muy diferente. Pero ¿qué hemos aprendido dentro de la recuperación? ¿Qué hemos aprendido sobre esas comunicaciones de crisis, esos planes de crisis? ¿Sabemos ya lo que hay que hacer si nos vuelve a ocurrir, doctora? Bueno, pues... No hay bolas de cristal, ¿eh? No hay bolas de cristal. Bueno, en nuestro caso, nosotros teníamos un plan de crisis que elaboramos cuando el tema de la gripe A. Y bueno, pues cuando empezó a oírse el tema del COVID, pues recuperamos toda esa documentación. Lo que nos hemos dado cuenta es que los escenarios que teníamos detallados y planteados pasamos, bueno, iban en función de cómo se expandía un modelo teórico del 1 al 6, pero lo que nos encontramos es que en marzo pasamos del 1 al 6 en un día y nos vimos con todas nuestras tiendas cerradas y en casa.
pero sí que cogimos muchos aprendizajes y muchas partes de lo que teníamos sobre asegurar posiciones claves en la empresa cuando ya empezamos a operar. Entonces, todo eso nos ha valido y ahora lo que estamos haciendo es analizar cómo hemos actuado y prepararnos para un posible evento que nunca será igual que este. Entonces, yo creo que lo que sí que hemos aprendido y lo que tiene que estar en nuestro manual de crisis es que tenemos que tener la capacidad de prever, la capacidad de analizar, la capacidad de informar a las direcciones de cómo actuar y la flexibilidad para hacer lo que tengamos que hacer en cada momento. Álvaro, Navantia. Sí, un poco en la misma línea. Nosotros en Navantia teníamos algunos planes de contingencia, pero específicos para situaciones como la que ha dicho la doctora del ébola, o cuando te mandamos a trabajar al extranjero a trabajadores si se encuentran en alguna situación imprevista, alguna crisis, pero no teníamos un plan de contingencia global, ¿no? En nuestra empresa, por nuestra condición de compañía estratégica para la defensa nacional, en ningún momento llegamos a paralizar la actividad, ¿no? Porque, si recordáis, bueno, varios buques de la Armada Española también sirvieron como ayudaron, auxiliaron a los hospitales en sitios como Melilla, hicieron de buques de militares. Entonces, bueno, seguimos trabajando en nuestros centros lógicamente, para mantener las capacidades operativas de la Armada, ¿no? Y el plan de contingencia que se diseñó en Navantia estuvo focalizado en 3 frentes fundamentales, ¿no? Uno que es, bueno, salieron una serie de acciones, sobre todo focalizadas hacia dar servicio a la sociedad. Desarrollamos acciones como, pues bueno, se donaron un montón de mascarillas, hasta más de 5.000 mascarillas de FFP2, como muchas empresas hicieron. Llegamos incluso también a utilizar nuestros centros de fabricación aditiva para poder fabricar y poner a disposición de los hospitales respiradores y también pantallas, que empezaron cuando no había todavía mascarillas para los sanitarios. Luego también un segundo foco de actuación fueron nuestros clientes. La crisis nos cogió en algunos de nuestros astilleros con grandes cruceros atracados en nuestras instalaciones, cuyas tripulaciones se quedaron confinadas y también hubo que darles auxilio, darles también todo tipo de soporte médico. Y luego, por supuesto, finalmente un plan de contingencia dirigido a asegurar pues, las condiciones preventivas y organizativas para tratar de seguir, por lo menos, aunque fuera mínimamente, la actividad productiva que en nuestros centros pues, está bueno, protagonizada no solo por nuestra plantilla, sino también por nuestras industrias colaboradoras, ¿no? Y fue muy importante todas las acciones que tuvimos que poner en marcha de cara a la coordinación de actividades empresariales entre nuestra plantilla y las empresas colaboradoras, como digo. Y bueno, como experiencia para próximos planes de contingencia, o sea, sin duda, también creo que se ha dicho por parte de la doctora, o sea, el plan de comunicación es vital. Ahí tienes que tener un plan de comunicación, además de tener, por supuesto, identificadas a las actividades esenciales, las personas esenciales y demás. Vuelvo a insistir en la importancia de estar tecnológicamente cada vez más preparados. Eso ha sido también fundamental para poder hacer frente a esta situación de incertidumbre. Y luego poner siempre, pues eso, por delante a no subestimar la capacidad de adaptación de nuestra gente, de las personas. La gente, la verdad es que se ha volcado en todos los ámbitos. Yo, en el ámbito de relaciones laborales, nosotros constituimos una comisión de seguimiento también con el comité intercentros y luego en cada uno de los centros unos comités de seguridad y salud laboral, y todas las acciones que se derivaban del plan de contingencia, pues la verdad es que fueron implementadas también con el consenso de los representantes de los trabajadores y con la implicación, bueno, poniendo siempre por delante al frente de las acciones al servicio de prevención, ¿no? Que fue un poco nuestra guía y nuestra referencia, ¿no? Siguiendo con el plan de crisis, José Antonio. Pues, a ver, por lo que he podido ver en el mercado y en los clientes que tenemos, nos hemos encontrado con muchas situaciones. Clientes que tenían acciones de crisis o planes de crisis muy concretos, pero ninguno tenía, pues como ha dicho la doctora, un plan con esa envergadura y con esa duración en el tiempo que evidentemente nos ha pillado a todos pues como nos ha pillado. De todas formas, yo creo que un plan de crisis y sobre todo de esta envergadura, son difíciles de diseñar. Son difíciles de diseñar, requiere la intervención de todas las partes implicadas de una organización y lo más importante de todo
es que se deben testar. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas empresas que tenían planes de crisis o planes de crisis específicos, el papel lo soporta todo y luego a la hora de ponerlo en práctica, pues ha ocurrido lo que ha ocurrido, que es que nos hemos manejado en la improvisación. Entonces, ahora mismo la mayoría de las empresas están a lo que están, que es a la recuperación. Y las empresas que son más grandes, que tienen recursos, sí que es cierto que están haciendo planes de crisis pues similares o basados en la pandemia, pero evidentemente los están reflejando sobre el papel. Y como decía la doctora, no sabemos si al final va a ser igual o no. Y hay otras que ya tenían planes de crisis y evidentemente lo que están haciendo son modificarlos o reforzarlos. María José. Sí, a ver, yo como el resto de mis compañeros de mesa, tampoco teníamos un plan local ni global de esta envergadura y menos que contemplase una pandemia. Teníamos planes de crisis asociados a proyectos, continuidad de negocio en los diferentes proyectos, pero no a este nivel. Entonces, bueno, lo que sorprendió, como decía antes la doctora, todos a una. Es decir, se montaron los comités, en 15 días estábamos todos teletrabajando, se consiguieron equipos para la gente, o sea, conseguir las mascarillas, pues trabajar con departamentos como compras, facilities, éramos pues una cabeza para conseguir los equipos, para facilitar los EPIs a la gente que tenía que estar dando soporte en hospitales o la gente que necesitaba también sillas ergonómicas en casa, pues se las facilitamos. Es decir, se hizo un seguimiento y otra vez la comunicación a través de la RLPT, de la relación con los representantes de las personas trabajadoras, directamente con los empleados y, bueno, como decía José Antonio, al final eso crea un pozo y va a ser el pozo para el siguiente plan. Pero bueno, yo creo que lo que queda es que hemos sabido reaccionar y reaccionar rápido y que estamos preparados para la siguiente crisis. Reaccionar, que es el título también de esta sesión, secuelas de la pandemia del COVID-19, reacción, recuperación. Habéis hablado mucho de la comunicación, lo cual es muy interesante, de áreas también de la organización. Pero, Álvaro, desde tu experiencia, tu expertise como tu rol, es decir, como director de relaciones laborales, no solo cómo han cambiado ahora, sino a qué velocidad han tenido que cambiar las relaciones laborales y, sobre todo, yo lo digo muchas veces a muchos responsables de relaciones laborales, manteniendo los cánones, qué creativos habéis tenido que ser en cierto momento, ¿eh? Sí, sin duda. Yo recuerdo el 15 de marzo, sábado, que estaba dando la rueda de prensa el presidente del Gobierno y cuando se declaró el estado de alarma, pues, tal como terminó de hablar el presidente, me sonó el teléfono, ya era el director de Recursos Humanos de Navantia, llamándome y pidiéndome por favor que tuviese empezarse a trabajar en un posible expediente de regulación temporal de empleo para el lunes, ¿no? Imagínate el impacto, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí llegamos el lunes, empezamos a trabajar y bueno, empezamos a proponer medidas y a sentarnos con los agentes sociales y empezaron a fluir de manera, bueno, pues, de manera improvisada y, o sea, tuvimos que adaptarnos muy rápidamente y bueno, y conseguimos implementar una serie, bueno, en Navantia y en toda España, ¿no? Una serie de medidas de flexibilidad laboral interna que son fundamentales para las empresas para poder ajustarse, para poder hacer frente a cualquier situación, en este caso un ajuste coyuntural muy fuerte en muy poquito tiempo, ¿no? Se lanzaron en España pues todos los ERTEs que todos conocemos, bueno, por supuesto el trabajo a distancia de aquella manera, pero bueno, con una fórmula también de poder continuar la actividad. Todas las empresas, pues lógicamente, en nuestro caso, para cumplir con todas las restricciones de aforos, para evitar cualquier tipo de contagio, pues también pusimos por delante las medidas de flexibilidad para garantizar la salud de nuestros empleados, puesto que en este contexto se ha hecho más claro que nunca el famoso dicho ese de
cuida a tus empleados y ellos cuidarán de tu negocio, ¿no? O sea, en este caso ha sido tal cual. Y bueno, pues y nos ha servido además no solo para ver la importancia, ¿no?, de contar con medidas de flexibilidad internas que no solo se tienen que ver como medidas de conciliación, sino que son medidas que, bien utilizadas, pueden dar solución a situaciones muy complicadas que pueden poner en compromisos muy graves a las empresas, ¿no? Luego también esta situación nos obligó, ¿no?, a derribar muchas barreras mentales que teníamos todos. O sea, nos vimos en 48 horas celebrando reuniones con el Comité Intercentros, con los sindicatos, de manera telemática, que parecía que había una brecha digital allí que no éramos capaces o sea, dábamos por hecho que este tipo de reuniones no se podían celebrar de manera virtual, ¿no? Bueno, pues en todo este tiempo hemos conseguido ser capaces no solo de mantener reuniones, sino de suscribir acuerdos en materia de desconexión digital, en materia de... Esta mañana mismo en Avantia hemos llegado a un acuerdo de trabajo a distancia, de teletrabajo, y bueno, y te das cuenta porque va a seguir siendo, después de la crisis de la pandemia, fundamental la negociación colectiva y la capacidad de llegar a acuerdos con la representación de los trabajadores, ¿no? Y luego, y ya por rematar, y luego ya un poco más amplio, en los temas que solo en relaciones laborales, pues lógicamente va a tener impacto en la pandemia, pues un poco yo destacaría fundamentalmente en esta experiencia, bueno, que ha servido también para incrementar para poner en valor el carácter estratégico de la función de recursos humanos. O sea, toda la organización ha estado mirando a recursos humanos y sobre todo hemos percibido la necesidad, vamos, de estar más juntos que nunca, recursos humanos y el negocio. O sea, todos nuestros managers han tenido que convertirse en responsables de recursos humanos en cuanto no solo a la organización del trabajo, sino preocuparse también por la seguridad de su gente, por sus inquietudes de conciliación, por todo ese tipo de situaciones antes que no habían gestionado de manera tan intensa. Y yo creo que es muy importante eso, ¿no? Sacar como conclusión positiva, pues igual que hablamos siempre de la integración de la prevención en la organización, pues hemos integrado de manera muy importante, ¿no?, la función de recursos humanos en el resto de la organización. Las relaciones laborales como punto clave. Sabéis muchas veces, y saben todos los que nos escuchan, que cuando ocurrió COVID-19, que siempre lo vamos a tener ahí, ya, insisto, nos estamos recuperando, vacunas, actividad económica, que yo creo que es muy importante, pero hay palabras que siempre jugaban un papel importante, que es estar conectados, la cercanía, la adaptación, la transparencia, la flexibilidad. Son cuestiones que están ahí en primer plano y que uno, cuando ocurren estas cosas, no sé qué sensación tenéis vosotros, duda muchas veces de la virtualidad si nos deja atrás muchos de estos aspectos, ¿no? Pero como aprendemos, como pasan los meses y vamos aprendiendo y hay recuperación, ¿cómo creéis o qué creéis en la reacción que hemos aprendido en todo esto para que nuestras plantillas, nuestros empleados, no pierdan el core, la base fundamental, ¿no? Que muchas veces hablamos recursos humanos, de palabras, de valores, de cultura, pero es clave en este momento, ¿no? Todas esas cuestiones, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que también, que ya se ha mencionado, uno de los temas que yo creo que más pueden impactar en lo que es el futuro es la falta de conexión de persona a persona o de contacto personal, que es verdad que hay personas que se han ido a trabajar a su casa y que están en su mundo, y esto yo creo que nos va a terminar pasando pues una factura psicológica, porque al final somos seres humanos y como tal tenemos una necesidad de relacionarnos entre nosotros. Yo creo que el aprendizaje que tenemos que sacar es que está muy bien el utilizar todas las vías digitales, pero que no es en lugar de, es además de, y no podemos perder lo que es la presencialidad. Nosotros ahora en este momento pues prácticamente tenemos todas las tiendas operativas, tenemos contacto con personas a diario porque somos visitados,
pero sí que te encuentras gente de la oficina central que a lo mejor están más deslocalizados, que cuando te ven, ¡ay, puedo abrazarte!, ¿no? O sea, hay esa sensación de me falta el contacto, un poquito en lo que decía María José, y yo creo que eso es algo que tenemos que tener en mente las organizaciones para no pasarnos al otro lado, de estar siempre presencial a estar siempre en nuestra casa. Yo creo que hay que buscar el equilibrio y lo iremos encontrando todas las organizaciones con el tiempo. ¿Cómo lo veis? Quien quiera, ¿eh? Ya no hay turno. Bueno, yo creo que esa sensación de pertenencia a una empresa es muy importante y sobre todo en estos momentos que hemos vivido, pero a quien la figura más importante que debe apoyar y que al final llegue a toda la organización son los líderes de las organizaciones. Yo a lo largo de la pandemia he vivido dos momentos muy importantes que realmente me han hecho sentir esa sensación de pertenencia a una organización y a un proyecto. Uno de ellos fue cuando nuestra organización, el comité de dirección, decidió finalizar el cese de la presencialidad en las oficinas y de forma indefinida y evidentemente lo hicieron de una forma ejemplar. Y luego otra fue una situación con un cliente que me han dado permiso para comentarlo como ejemplo con vosotros, que es lo que realmente necesitan ahora mismo las organizaciones. Líderes pues que sean flexibles, líderes que se puedan adaptar y tomar decisiones en situaciones complejas y sobre todo líderes que puedan cambiar su estrategia a corto plazo. Y bueno, pues me pasó concretamente con un cliente, con la Liga de Fútbol Profesional, con el jefe de presidencia del gabinete de presidencia, con Víctor Martín, que una noche a las 10 de la noche llama a casa: oye, necesito hablar con vosotros, con Marc RS, está aquí mi equipo de colaboradores, necesito un grupo de expertos y, oye, que es que tenemos que hacer algo importante y es recuperar otra vez la actividad y recuperar la competición del fútbol. Principalmente pues porque una cosa que me impactó muchísimo es que los que estamos aquí haciendo lo que estamos haciendo, vamos a intentar recuperar la ilusión de todas las personas que están en casa pasando un mal momento, hablando de un tema como es el fútbol. Me gustó mucho porque utilizó mucho la cabeza y el corazón porque fue muy empático con nosotros, fue muy directo, estableció una situación, puso la situación que era muy cruda, evidentemente, porque se estaban llevando a cabo pérdidas millonarias y evidentemente el objetivo era claro: vamos a reactivar y vamos a volver a la competición. Y bueno, pues líderes que tengan la capacidad de tomar decisiones rápidas, que tengan de alto coste importantes, pues es muy importante. Y bueno, dos puntos que ya los habéis trasladado vosotros, pero que es muy importante, creo que lo que son la confianza en los trabajadores para este motivo, y también lo que es la motivación y la empatía con los trabajadores. Hemos pasado momentos muy complicados. Hay gente que se ha tenido que establecer situaciones personales, situaciones profesionales, y yo creo que las organizaciones, independientemente de que estén ahora en un momento de recuperación, tienen que dedicar tiempo para que para lo que los recursos, las personas, se les den actividades para volver un poco a la normalidad. Buen ejemplo, José Antonio, que me están entrando ganas de preguntarle muchas cosas más a la Liga, que tendremos ocasión, pero bueno, es un ejemplo una gran experiencia, sí. muy explícito y porque afecta a muchas personas. Desde Atos, María José, ¿algo que añadir? Sí, a ver, yo creo que para mantener a las personas cerca de la compañía, no solamente es lo que haces en ese momento. O sea, yo creo que viene un pozo de atrás de políticas implementadas o de orgullo de pertenencia, la marca, políticas de retención y atracción de talento, formación, compensación y beneficios adaptados a las necesidades de las personas.
Ese es el pozo que ya tenían nuestras personas y en el momento de una crisis como esta, ver que ellos son el foco, que son tu foco y que tú al final te vas a volcar con ellos y vas a intentar dar solución y cuidarles, ¿no? Entonces yo creo que esa parte también es fundamental y nosotros en este caso pues hemos intentado ser flexibles y dar soluciones. Por ejemplo, yo desde el área de beneficios sociales hemos intentado adaptarnos a las nuevas situaciones y, por ejemplo, en la parte de beneficios, pues permitirles adaptar esos beneficios que tenían a la situación actual, que si ya no les hacía falta comida, pero les hacía falta otro beneficio más, poner más foco en la parte de salud, pues dar esa flexibilidad para que los empleados pudiesen cambiar, jugar con su retribución para posicionarla en un u otro beneficio. Y también involucramos a las familias. Hicimos actividades en las que las familias podían participar y, bueno, de alguna manera pues compartir, ¿no? En esos momentos que tenían que ellos nos estaban dando tanto y que las familias lo estaban sufriendo, pues también dar ese huequito a las familias. Estáis diciendo cosas muy interesantes, analizando secuelas, recuperación, reacción, pero si hay una, y tenemos una doctora con nosotros, de una gran organización, pero si hay una que no digo yo que cogiera un valor que ya lo tenía, sino un posicionamiento de la organización, casi, doctora, por obligación, casi por urgencia, casi por necesidad, pero no empezaban comités de dirección sin los datos de la mañana, ¿no? De prevención y de seguridad, ¿no? ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Bueno, pues la verdad es que hemos aprendido, al menos yo voy a hablar por la parte que corresponde a mi organización. Nosotros nos hemos convertido desde el servicio de prevención en el foco o hemos estado siempre en el punto de mira, pero en positivo, ¿no? Para dar datos, prever situaciones, ayudar en la toma de decisiones a la dirección y un poco ver cómo iba a evolucionar nuestro negocio. Entonces, nosotros desde el principio hemos estado muy en el foco, siendo muy rigurosos, porque además nosotros tenemos tiendas abiertas al público. Entonces, una vez que abrimos, ya no solo era la responsabilidad de cuidar a nuestros colaboradores, que también, y el principal objetivo, pero también cuidar a los clientes que nos visitan, porque no podíamos ser partícipes de un contagio o de malas prácticas. Entonces, ser muy rigurosos y el servicio de prevención se ha posicionado, yo creo que en la mayoría de las empresas, lo mismo que decíais que recursos humanos se ha posicionado y ha estado, pero el servicio de prevención ha ido de la mano, porque no deja de ser en la mayoría de las organizaciones una parte importante de lo que es el Departamento de Recursos Humanos. Hemos estado en el negocio y hemos estado en lo que teníamos que estar, porque al final de recursos humanos se trata de cuidar de las personas y de cuidar el negocio a través de las personas. Y si no estamos en ese objetivo, pues no estamos haciendo bien nuestro trabajo como integrantes de departamentos de recursos humanos. Pues ha sido un trabajo excelente, aprovecho de todos, desde IKEA, pero también desde todas las áreas, tus colegas, de todas las áreas, intenso y sobre todo muy profesional, que ha elevado el nivel también de las organizaciones. Por cierto, pregunta casi obligada, pero que no quiero que se me olvide dentro del guión. Después de todo esto, José Antonio, ¿hemos aprendido a estar más seguros? A vivir la profundidad, digo, a entender, a estar más en contacto con los seguros de vida. De salud. De salud, perdón. Exacto. Bueno, de vida pues, también, pero de salud en este caso. Sí. La verdad que la pandemia ha servido para reforzar un mensaje que llevamos mucho tiempo diciendo desde
las aseguradoras y desde los brokers que nos dedicamos y que somos especialistas en seguros de salud. Y es que velamos por la protección del individuo, en este caso de los empleados y de sus familiares. ¿Qué hemos aportado o qué hemos añadido desde la posición de la mediación durante la pandemia? Hemos mejorado muchísimo el servicio y lo que nos ha hecho ha sido estar más cerca del cliente y fidelizarle, porque, como os decía antes en la comida que hemos tenido previa, hemos tenido situaciones, el cliente demandaba un mayor asesoramiento y especialización en preguntas que te realizaban. Oye, necesito un proveedor de mascarillas, un proveedor de termómetros digitales. Necesitamos que, oye, una llamada, que es que, mira, hace 3 días que no sabemos nada de un empleado, a ver si conoces a alguien en este grupo hospitalario para ver si nos pueden decir algo. Temas de test. Entonces, ese servicio que hemos dado añadido a los clientes, la verdad que nos ha fidelizado mucho. También durante la pandemia hemos ayudado a las empresas y a los empleados pues en situaciones de ERTE, como estábamos comentando antes, a darles una continuidad en el seguro de salud, porque se encontraban en situaciones en muchas ocasiones de ¿y ahora qué hago? Me quedo 6 meses descubierto sin seguro de salud. Pues hemos facilitado soluciones y hemos dado soluciones a estos empleados y a estas empresas. También hemos dado la posibilidad y hemos ayudado a las empresas en los protocolos de incorporación a los puestos de trabajo a través de buscar proveedores de laboratorios para poder realizar los test, incorporarse a los puestos de trabajo. Muy importante, también nos han demandado nuevas coberturas como puedan ser, por ejemplo, temas que hemos tratado en la charla, temas de salud mental, porque ha dado muy fuerte durante la pandemia. Además, también los servicios digitales han estado al orden del día. La gente pedía telemedicina, lo que es la receta digital. Es decir, que son muchas más cosas de las que hemos realizado, de las que realizamos habitualmente, las que nos han demandado los clientes en esta época. Entonces, ¿qué podemos decir? Que a día de hoy el seguro de salud, en relación a tu pregunta, sigue siendo el beneficio social más valorado por los empleados y, además, más requeridos en los planes de retribución flexible. Si tenemos que sacar algo positivo de la pandemia, es que ha sido una oportunidad para los seguros de salud, pero una oportunidad total, en el sentido de que los clientes y los empleados nos están pidiendo nuevos productos que se adapten más a las necesidades de la clientela y también nuevos modelos de contratación que sean más flexibles y, además de ser más flexibles, que sean más tecnológicos. Por tanto, yo no me puedo quejar. Ha sido un año muy malo, hemos trabajado muchísimo, se han perdido muchas vidas y eso es lo más triste y lo más duro que hemos vivido, pero lo más importante, en este momento, si tenemos el conocimiento del cliente, si tenemos una inteligencia de negocio y si tenemos capacidad de innovación, la verdad que lo que son los brokers y las aseguradoras tenemos la capacidad de modernizar lo que es el seguro de salud y, sobre todo, de dar valor a los seguros de salud, tanto de forma individual como de forma colectiva. Pues muchas gracias, José Antonio. Bueno, prácticamente vamos a ir dando las gracias a todos los invitados porque llegamos a la recta final, con agradecimiento a todas las personas. Con el formato que tenemos hoy, cualquier cuestión, cualquier duda, cualquier pregunta que consideren nuestros seguidores, bien ahora, en directo o en diferido, la pueden realizar a través de redacción@fororecursoshumanos.com, redacción@fororecursoshumanos.com, y la trasladaremos a los expertos y la haremos llegar a todas las personas que estén interesadas. O si alguien quiere conectar con nuestros invitados, pues lógicamente también a través de redacción@fororecursoshumanos, pues también podemos tenerlo. Ahora os voy a pedir algo que no estaba en el guión. Esto es inevitable, estando yo de moderador. Es un reto. Vamos a analizar algún reto con brevedad
ya no pensando, si queréis, en vuestras organizaciones, sino en general, un reto para que estas secuelas que estamos analizando, esta recuperación que se está notando ya y esta reacción que estamos teniendo las personas a este post-COVID, pues sea todavía mucho más positiva. Desde Navantia, Álvaro, tu reto. No, yo creo que el gran reto es, pues eso, como lección aprendida, aprovechar, ¿no?, todas las ventajas que nos ha dado las tecnologías, incorporarlas y trabajar de manera mucho más flexible, tener organizaciones más planas, pero ser conscientes de que lo que hemos vivido no es normal. O sea, ha sido una situación excepcional. Comentábamos antes que está costando que la gente vuelva a la actividad presencial. Pues aprender, el reto tiene que ser aprender a trabajar pues igual que nuestros hijos utilizan las tecnologías fuera del entorno laboral, pues aprender a trabajar de manera mixta, ¿no? Pues el modelo de trabajo a distancia y cualquier otro tipo de medidas de flexibilidad y empezar a medir para ver si efectivamente son medidas que contribuyen al final a la competitividad de las compañías. Hemos pasado una situación de crisis absolutamente donde estaba en juego la supervivencia y ahora lo que se trata es de volver a recuperarnos y empezar a ser competitivos, ¿no? Y para mí ese es el reto, buscar ese punto de equilibrio que comentabas tú mismo antes. Pues Álvaro Tello, muchísimas gracias como director de Relaciones Laborales de Navantia y saludos a todos los hombres y mujeres de tu organización. Gracias. Muchísimas gracias. Doctora Pilar Losada, como responsable de Vigilancia de Salud de IKEA Ibérica. Bueno, yo creo que después de todo este tiempo que hemos pasado, de todo lo que hemos hecho las organizaciones, que quien más quien menos ha estado al lado de los colaboradores, nosotros diseñamos un plan que se llamaba A tu lado, con muchísimas acciones encaminadas a estar al lado del colaborador cuando estaba enfermo, de la familia, una atención por teléfono, un teléfono de emergencia para dudas COVID que atendíamos los integrantes de los servicios médicos, en los que complementábamos aquellas labores que no podía hacer cuando atención primaria estaba colapsada. Hemos hecho muchísimas cosas, hemos implementado o aumentado la asesoría en trabajo social que tenemos, pero yo creo que lo más importante y lo que es el reto es que la gente ha sufrido, unos por enfermedad, ha habido pérdidas económicas, ha habido un montón de, bueno, pues cada uno ha vivido la pandemia a su manera y esto queda un poco pues, en la mente de cada uno y yo creo que el reto de las organizaciones es detectar todo lo que queda de secuela mental, trabajar en positivo para recuperar y para conseguir dejar atrás, quedarnos con lo bueno y dejar lo malo atrás, ¿eh? Y que lo malo nos lleve a un aprendizaje. Y yo creo que el reto de las organizaciones es implementar planes de salud mental y desmitificar la enfermedad mental o la ansiedad o el cómo yo lo vivo. Y en eso es lo que estamos trabajando ahora desde mi organización. Pues un tema que nos da también para otro debate, ¿eh? La salud mental, el estrés, la ansiedad es un tema del que hemos aprendido mucho hablando de secuelas, recuperación y reacción. María José, como responsable de compensación y beneficios en Atos, tu reto. A ver, yo creo que me voy a unir a lo que han comentado Álvaro y Pilar. Yo creo que el reto, aparte de la flexibilidad, o sea, mantener esa flexibilidad y adaptabilidad que ya teníamos y que hemos incrementado este tiempo, es pues seguir cuidando a las personas, que nos hemos dado cuenta de que es lo más importante que tenemos en las organizaciones. Y por otro lado, que estas personas venzan pues, los miedos y que intenten volver a la normalidad, aunque en una nueva normalidad, y consigamos ese balance de presencialidad y virtualidad. Yo creo que ese es el principal reto. Muchísimas gracias. Saludamos también a todos los hombres y mujeres de Atos en este caso. Y cerramos con el agradecimiento también a Marx RS por este espacio y sobre todo también por estos mensajes que nos ayudan mucho al presente y también al futuro. ¿Cierras, José Antonio, tú?
Yo el reto lo tengo muy claro. Por el tipo de actividad que realizamos, seguir mejorando nuestro servicio a los clientes. Es nuestro valor diferencial y creo que es lo más importante y lo que te puede diferenciar en el negocio. No tengo nada más que aportar, es decir, somos agentes expertos, tenemos conocimiento, tenemos tecnología, pues todo eso hay que aplicarlo para que los clientes bueno, pues confíen en expertos en determinadas situaciones, pues para solventar esos momentos de crisis o esos momentos que ellos ya tienen bastante con su negocio y con su actividad, como es para que se tengan que dedicar a otras cosas. Pues muchas gracias a los cuatro por dialogar, por charlar, por conversar. Gracias también a Marx Risk Solution, filial 100% de la banca Marx y primera correduría de capital totalmente español, que hoy nos acompaña en este encuentro con profesionales, con empresas de prestigio. El Foro de Recursos Humanos, bueno, pues hacemos el viejo ejercicio que hacemos en los últimos 19 años, ¿no? Que es sumar todos los empleados que hay aquí. Hoy ha habido muchas personas presentes, gracias a las personas que han estado en directo y especialmente también a todas las personas. Estamos en el mundo de los contenidos, en el mundo de la comunicación especializada, que lo van a ver y que van a disfrutar de estos contenidos con todos ustedes, y lo podrán ver pues no solo a nivel global en una noticia en las próximas semanas, sino especialmente de forma pormenorizada con las mejores reflexiones, que han sido muchas, de nuestros invitados. Gracias al equipo de la Fundación Pons, estamos en la Fundación Pons, gracias a todo el equipo audiovisual del Foro de Recursos Humanos, gracias al equipo de redes sociales, de redacción. El próximo encuentro con todos ustedes en las próximas semanas. Vamos a hablar también de salud y de recursos humanos en breve. Desde la Fundación Pons, gracias a todos, muy buenas tardes.